República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Mira, son muchas las cosas en las que uno tiene que pensar en estos días de crisis, sobre todo cuando nosotros tenemos una combinación de crisis que, si bien es cierto, nos hemos concentrado mucho en la crisis sanitaria. No menos cierto es que nosotros estamos a las puertas de unas elecciones que ahora han planteado nuevas discusiones. Y en ese sentido estaba conversando con un amigo politólogo, analista, que me hacía algunos señalamientos que yo creo que le dan mucho sentido a todo esto, aunque a veces quisiéramos, por un asunto de preservar la vida, de mirar si no mirar para otro lado, por lo menos concentrarnos en lo que se ha debido hacer para nosotros salir de esta situación que, como repetimos, es a escala global y aquí no hemos visto una buena perspectiva para la solución del problema. Hemos hablado hasta el cansancio sobre el Partido de la Liberación Dominicana, sobre las impenitencias del Partido de la Liberación Dominicana o el gobierno en el manejo de la primera crisis, que es la crisis sanitaria. Y desde el inicio de este COVID-19, los gobiernos y las fuerzas políticas económicas de diversos sectores y de diversos países han planteado esa concentración de esas fuerzas, y lo han planteado aquí también los partidos de oposición y otros sectores, y sin embargo, como solución no se ha hecho caso. En la medida que eso va ocurriendo y que nosotros nos hacen creer prácticamente como que la gente es la responsable de todo lo que está pasando, exculpando al gobierno, que es una forma de colocarse en campaña. Se han hablado de fechas para las próximas elecciones. Esa fecha, desde la Junta Central Electoral, que es el organismo comicial, es el 5 de julio. El presidente Danilo Medina recientemente hizo un discurso a la nación, y en ese discurso, para nada, ni el PLD como partido político, ni el gobierno como tal, ni Danilo Medina como presidente de la República, frente a esa convocatoria de la Junta Central Electoral para las elecciones del 5 de julio, hizo referencia alguna al tema en su alocución. Lo que significa que eso, bueno, puede de alguna manera diseminar un poco de miedo en la población, que está convencida de que en agosto se va. Y el escenario que me planteaba este amigo respecto a esa crisis sanitaria, pero a la crisis política que arrastramos desde febrero y que se agudizó con este tema de salud. Hablar de pandemia, que es lo que es el lenguaje que en estos días hemos estado manejando, cómo pinta, y poniendo en el centro la situación del país y las elecciones de julio, con una oposición que está, bueno, más o menos en cuarentena, con la gente un poco llena de miedo, y con el gobierno solo en campaña. Eso te pinta unos escenarios que yo creo que pudiéramos nosotros, no sé si sería un poco ir mucho más allá de las posibilidades en ese escenario, que bien pudiera plantearse una especie de dilema, y sería un dilema prácticamente mortal. ¿Por qué? Porque esto podía nosotros conducirnos claramente ante una crisis, ante una crisis sanitaria que podría convertirse además, entonces, además de esto, en una crisis institucional, económica, política. Es decir, se podría producir un despliegue para una crisis integral sistémica, que tendría algunos desenlazos que yo creo que no serían tan bonitos para verte en esta coyuntura. Porque eso ¿qué evidenciaría y a qué convocaría? Bueno, probablemente tú te encuentras con la gente que saldría, los actores, que sería la población, a reclamar, claro, harto, por supuesto, muy harto de toda la pobreza, de todo el acorralamiento, a reclamar una salida a las calles de parte de la ciudadanía, a esa crisis política que se mezclaría con esa crisis sanitaria, institucional, económica, irremediablemente, muy a pesar de las cifras arrojadas por organismos internacionales como la CEPAL o como el Banco Mundial, que dicen que nosotros, distinto de los países de la región, nos iría muy bonito. No sabemos bajo cuáles parámetros, pero bueno, no le creo ni a la CEPAL en este caso, ni al Banco Mundial, porque los datos de la realidad en el país nos dicen que las cosas no están para nada bien. Entonces, ¿eso qué pasaría? Emplazar entonces la ciudadanía en las calles al poder ante esa situación. Entonces, ¿cuál sería la disyuntiva que nosotros tendríamos? En el convencimiento de la gente, por supuesto, de que el gobierno llega
hasta terminaría el 16 de agosto. Bueno, yo creo que eso entonces habría que hablar de qué, de un acuerdo de transición. Y en esa misma lógica me decía mi amigo, bueno, la sociedad civil que está prácticamente imposibilitada de algunos niveles de expresión, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este momento? Bueno, pues una militarización a nombre de hacer a una población cumplir con unos dictámenes para remediar la crisis sanitaria, que en una coyuntura de esa recomposición de todas esas crisis o esa combinación de esas crisis, ¿qué pasaría entonces con... ¿Cómo quedaría entonces frente a la imposibilidad de las instituciones cívicas, esas instituciones castrenses en medio de la crisis? La verdad es que es como para pensarlo, porque ciertamente nosotros tenemos un gobierno en campaña, tenemos una gente que están trancada y llenas de miedo y con muchas dificultades, tenemos una oposición que está bastante reducida al danilismo, que los ha dejado en cuarentena porque se ha resistido a hacer esa coordinación de la que siempre hemos hablado, y eso por supuesto entonces nos conllevaría a que sería víctima esa misma oposición a una abstención electoral, por supuesto, en unas elecciones que se pudieran celebrar, como se ha planteado, el 5 de julio, precisamente por todo el tema del temor y el terror a la crisis sanitaria. Son escenarios en medio de las especulaciones, porque aquí hay algo cierto, las crisis las tenemos y si se nos combinan todas, la sanitaria, la económica, la política, la institucional, señor, la verdad es que vuelvo y repito, y como he terminado todas estas transmisiones en estos días, Dios, que nos agarre confesado. Vamos a darle like y a compartir, vamos a retroalimentarnos en medio de este ejercicio que hacemos tratando de hacer alguna lectura en medio de los escenarios posibles que nosotros tenemos aquí en este peñasco. Gracias por consolidarnos en esta complicidad de comunicación. Soy Ivonne Ferreras.